¿Cómo se va a hacer ahora si las ventas de las compañías se van a caer, la inversión extranjera, el empleo, todas esas cifras que ustedes manejan? Casi que es un ejercicio académico, ¿no? Volver a empezar, como decía el alcalde de Barranquilla hace algunos minutos, volver a recalcular todo y no es nada fácil. Bueno, ¿cómo fue la historia de ustedes de Planación Nacional? Brenda, muchas gracias por la invitación a Andicom. Saludo muy especialmente a los tres alcaldes con quien hemos trabajado arduamente en esta época de pandemia y yo quisiera arrancar por el asunto personal, que yo tengo como un asunto que está dividido en dos partes. Lo primero, cuando arrancó la pandemia le vi una cosa muy positiva, es que yo tengo una hija de 10 meses con quien los primeros meses no pude ver mucho. Ella nació el 8 de noviembre, estábamos aprobando ley de financiamiento después que la Corte había pedido que por un trámite aprobáramos la misma ley. Yo soy creyente y creo que eso tenía su razón y era que aprobamos exactamente la misma ley, pero le incluimos la devolución del IVA, que ya lo hemos hecho. La del 2019, la del 2018 no la tenía. Eso lo pudimos hacer precisamente porque esa ley nos tocó volver a hacerla, no porque quisimos, sino porque la Corte nos dijo. Y entonces como que el asunto personal era que al principio parecía chévere porque podía trabajar desde la casa. Entonces podía ver a mi hija que los primeros meses no lo había visto. Entonces marzo, abril, se la veía mucho, trabajaba desde acá, iba un par de veces a la oficina, iba a Palacio, iba a algunas reuniones que eran necesariamente presenciales con los alcaldes, por ejemplo, y con el presidente, con gobernadores, pero en general estaba en mi casa. Pero después, con el paso del tiempo, ya tuvo otros efectos. Entonces, por ejemplo, yo soy de Valledupar. Yo hace mucho tiempo vivo por fuera. Yo me vine de Valledupar cuando tenía 17 años a estudiar y desde entonces vivo en Bogotá y bueno, y me fui a estudiar a otros lugares, etcétera, pero ya vivo acá. Pero mi familia completica vive allá. Mi mamá, mi tía, que es como otra mamá, mi abuela, que era como otra mamá que murió hace un par de años. Y yo tengo la costumbre de ir muy seguido, voy muy seguido. Yo ya tengo mi vida, mi esposa es de Valledupar también. Tenemos nuestra vida acá desde hace 17 años. Nosotros estamos juntos desde ese momento. Nos conocimos en el colegio y nos vinimos juntos para Bogotá y nunca más volvimos a Valledupar, pero vamos muy seguido, muy seguido, cada 2 semanas, cada fin de semana cuando podemos, a veces un día. Vamos, vemos a mis suegros, a mi mamá, a mi tía, a mi abuela, etc. El punto es que pues la pandemia impidió eso. Han pasado 6 meses y yo no he podido volver a ver a mi familia en Valledupar. Veo a mi familia inmediata, a mi mamá, a mi hija, y eso tiene su impacto claro, incluso en el estado de ánimo, ¿sí? Entonces, eso era como lo primero. Ya después vino pues el único día que yo sentí eso efectivamente como que se siente fuerte. Yo he ido a Valledupar, por ejemplo, a un consejo de seguridad que me tocó ir hace como 2 meses por trabajo, pero por físico miedo no me acerqué a saludar a mi mamá. Y me acuerdo que el general Zapatero, el general Moreno, me decía el segundo comandante del ejército, no, pues vaya 10 minutos y ¿qué pasa si mi mamá que tiene 70 años y si yo soy asintomático y no me hice la prueba hace 10 días y le pego el COVID? Y pues le causa un daño, ¿sí? No me lo perdono el resto de la vida. Entonces, ahí como que empieza a sentirlo uno. Ahora, en este momento, yo todavía estoy positivo. Hace unos 10 días, mi hija, mi esposa, eso da miedo. Cuando uno lo tiene tan cerquita, si no tenga tantos síntomas, da miedo. Pero bueno, eso en el asunto personal. Usted preguntaba del tema de planeación. El trabajo, imagínense, toda esa cantidad de números. En realidad, en el trabajo, fíjese que en el trabajo sí ha tocado recalcular mucho, pero planeación ha estado muy activo haciendo cosas. Afortunadamente, yo no respondo a unos electores directamente que no me escogieron a mí, escogieron al presidente de la República y él me invitó a su equipo, pero bueno, a diferencia de la alcaldesa y de los dos alcaldes, pues digamos, a todo el tiempo me están dando palo en redes y no sé qué, pero digamos, yo no tengo una obligación directa de responder eso, entre otras. O sea, yo tengo otras tareas diferentes, ¿sí? Yo a veces respondo y no sé qué, pero pues porque siento la obligación como funcionario, pero claro, yo tengo obligaciones diferentes a cuando son elegidos popularmente. Entonces, o digamos, a través de votaciones. Entonces, el asunto es que a mí me ha tocado hacer más cosas detrás de la oficina, en la oficina. Yo me siento supremamente orgulloso del trabajo, por ejemplo, que hemos hecho en el gobierno nacional en coordinación con los alcaldes. Puntualmente con estos tres, montamos Ingreso Solidario, un programa que permitió no solo duplicar el número de hogares que en Colombia reciben una transferencia del Estado en cuestión de semanas. En semanas habíamos multiplicado por 2 lo que a Colombia le tomó 20 años en Familias en Acción, llegar a 2.6 millones de hogares. Nosotros en semanas teníamos una base de datos de cómo llegarle a los otros y teníamos una forma
usando la tecnología precisamente para llegarle. Y yo esto lo debo resaltar, precisamente porque yo no salgo mucho en medios, tal vez eso no es tan conocido, pero aquí la alcaldesa, el alcalde Quintero y el alcalde Jaime pueden dar fe de la coordinación que hemos tenido. Nosotros, el alcalde me pasaba información a mí, yo le pasaba a él, a la alcaldesa igual. Construimos una base de datos que seguramente podrá mejorar en el futuro, pero no tengo la menor duda que es de los avances más profundos que ha tenido Colombia en política social, cimentado en lo que hizo Colombia en 20 años, en cuestión de semanas, y yo lo debo hacer con toda franqueza. Nosotros en el plan de desarrollo discutimos eso con muchas personas, con muchos expertos de estos temas, pero nunca nos imaginamos avanzar tanto como lo hicimos en las últimas semanas. Yo creo que todo el país está en la misma ecuación mental, y es que vamos a tener un nuevo país ahora, una nueva economía, una nueva realidad. El mundo entero está en lo mismo, ¿no? Nosotros como Estado tendremos que ajustarnos. En el tema tecnología, específicamente, ¿cómo lo ve usted? Porque me imagino que el país tendrá que invertir mucho más en lo que decía el alcalde Quintero, en las redes, en la conectividad. Tecnología involucra muchos aspectos, ¿no? Hernán, sí, efectivamente, yo insisto con lo de el papel que tiene la tecnología para la transparencia. Yo creo que de eso yo lo debo confesar. Yo no me imaginé, y lo debo ser completamente franco, el papel que tiene la tecnología en la transparencia. Yo lo vi, lo viví, lo propuse para devolución del IVA, pero lo viví con ingreso solidario y lo he vivido con varios procesos que hemos estado haciendo ahorita. Cuando hay tecnología es mucho más transparente. A pesar que es una máquina, el computador, no sé qué, los sistemas de información, es mucho más transparente, porque todos podemos ver lo mismo. Más allá de si a uno le gusta o no le gusta, todo el mundo puede ver lo mismo. Entonces, lo primero es transparencia. Lo segundo, yo comparto con el alcalde Pumarejo lo de equidad. Yo creo que la conectividad, la transformación digital, la tecnología, le permite hacer cosas que serían imposibles hacerlas sin esos medios. Y lo hemos visto. Nosotros puntualmente, la tecnología, una historia de la devolución del IVA. La devolución del IVA es una cosa que llevan 20 años mis colegas, los economistas, discutiendo. Cuando yo estudiaba economía, hace 15 años en la Nacional, mi profesor de economía colombiana, quien admiro profundamente, quiero y estoy muy agradecido de él, me decía, eso no se puede hacer, Luis Alberto. En ese momento, Alberto Carrasquilla era ministro de Hacienda, yo me acuerdo, yo estaba como en tercer semestre, algo así, de otro gobierno anterior, y mi profesor de economía colombiana me decía, eso que dice el ministro no se puede hacer, es mentira. Entonces, yo me acuerdo como si fuera hoy, el otro día me puse a buscar los apuntes, cuando estábamos diseñando la evolución del IVA, me fui a revisar los apuntes de economía colombiana. Había 3 razones muy válidas por las que mi profesor me decía por qué no se podía. Me decía, primero, Luis Alberto, ¿quiénes son los pobres en Colombia? No existía la encuesta de ingresos y gastos de Colombia, lo que se llama ahora la encuesta nacional de presupuesto en hogares. Hace 20 años no existía. Segundo, me decía, Luis Alberto, listo, supongo que lo vamos a encontrar, que tú te vas a inventar alguna forma para encontrar a esa gente, a los pobres. En ese momento no existía el CISBEN ni ese tipo de cosas. ¿Cuánto gastan en IVA? Entonces, ¿cierto? No se sabe. No existía la encuesta integrada de hogares, entonces no se podía saber cuánto gastaba un hogar pobre en café, y entonces si pagaba 5%, en chocolate y pagaba 5%, en espagueti, entonces pagaba 19%, en 5% también, o la camisa y 19%, y así sucesivamente. Eso no se podía en esa época cuando yo era estudiante. Tercero, me decía a mí, y ahí sí me mataba mi profesor, me decía, no solo sabes a quién, no sabes cuánto tienes que compensarle, y tercero, tecnológicamente es imposible. ¿Cómo se lo llevas? Te vas a montar en una moto, me acuerdo que me hacía el chiste porque yo era el friolento pues de Valledupar y me molestaba mucho y me decía, te vas a montar un mototaxi y le vas a llevar la plata en Moñitos, Córdoba, o en Uribia, Guajira, le vas a llevar la plata en la mano, en un mototaxi, me decía el profesor, un poco en un tono burlesco. Y sí, yo le creí todo el tiempo que eso no se podía. Cuando conocí a Alberto Carrasquilla unos años después, discutimos otra vez el tema y efectivamente ya había gente que había inventado soluciones a esos 3 problemas, muchos tecnológicos. Entonces, yo creo que sí, la tecnología sí es equidad, nos permitió hacer, por ejemplo, devolución del IVA, nos permitió hacer ingresos solidarios de manera transparente en tiempo absolutamente récord. Uno puede estar en acuerdo o desacuerdo con los montos, con el gobierno mismo enterito, conmigo mismo, puedo caerle mal. Pero en Colombia, antes del ingreso solidario, solo 2.600.000 hogares recibían Familias en Acción, una transferencia, y después de ingreso solidario, hay 3 millones de hogares nuevos que reciben una transferencia. Puede que le guste, no le guste, si el monto, etcétera, el nombre o lo que sea, pero lo recibe. Y eso lo permitió la tecnología. Por supuesto, la decisión política del presidente, pero la tecnología fue fundamental. Y tercero, yo debo decir que la tecnología también es reactivación económica.
Nosotros en el plan Compromiso por Colombia, que va a tener un COMPES que da los lineamientos en esos 4 bloques, en el compromiso por el empleo, en el compromiso por el crecimiento limpio, el compromiso por los más pobres, los más vulnerables y el compromiso por el agro y el sector rural, efectivamente ahí hay un componente muy importante de inversión a través de vigencias futuras, por ejemplo, para APPs, también de inversiones como las que está haciendo la ministra Karen con municipios, en coordinación con los municipios, poniendo puntos Vive digital y conexión, interconectividad, ese tipo de cosas. Y yo creo que va a ser reactivación, va a ser un espacio no solo para mayor transparencia, que realmente es sorprendente lo que se puede hacer en eso, no solo en mayor equidad, como lo que les cuento de evolución del IVA ingresos solidarios, sino en también una forma de reactivación y de volver a una economía que ojalá, no sé si 21 o 22, pero ojalá vuelva a tener un crecimiento, no solo como venía en el 2019, que venía siendo el doble de lo que teníamos en el 2017, sino que ojalá Colombia pueda tener una senda cercana al 5% más sostenible, sin boom de precios del petróleo ni nada por el estilo, bien si vienen, pero sobre todo de manera sostenible a través de un sistema tributario que lo permita. Quisiera resumir un poquito lo que yo veo de tecnología y redes sociales y política pública, más allá que, insisto, el trabajo mío es diferente a los con los compañeros del panel. A mí, por ejemplo, me sirvió mucho para transparencia. Aquí hay unos que recuerdan cuando arrancó Ingreso Solidario, en redes sociales decían que yo tenía un DaviPlata o un Nequi con miles de millones de pesos y que el subdirector mío también, y que estábamos ya listos pues para pensionarnos, mejor dicho. Que yo a mis 32 años, en ese momento cuando tenía 32, se cumplí después, 33, ya estaba listo para irme para la casa, pues que tenía, no sé, 50.000 millones guardados en un DaviPlata o un Nequi para mí porque había falsificado cédulas y no sé qué y todo el cuento. Pero aquí, de hecho, aquí hay uno de los alcaldes que me dijo en su momento, venga, ¿usted para qué pone esa página web con todas las cédulas? ¿No? Eso tan huevón, ¿sí? Sí. O sea, ¿para qué pone? ¿Usted para qué hace eso? Pero fíjese que yo le decía a esa persona, yo le decía, mire, con la devolución del IVA yo lo hice y lo hice con convencimiento. Yo siempre he dicho, y yo lo debo decir seguramente con esto me meto en líos, pero a mí siempre me ha causado mucha indignación los subsidios de servicios públicos mal asignados. Siempre me ha causado mucha indignación, porque yo he tenido muchos subsidios en mi vida. Yo, por ejemplo, estudié en una universidad pública y estudiaba con compañeros, yo estudié en la Nacional en Bogotá, y estudiaba con compañeros que decían, el Estado no me da nada. Y yo le decía, ven, pero es que la matrícula la pagan los impuestos de los colombianos, no creas que lo que pagamos nosotros es la matrícula. Eso vale 50 veces más, ¿sí? Nos cuesta eso porque los colombianos pagan sus impuestos y lo pagan. Y yo siempre he soñado con tener de alguna manera un sistema de información donde le muestre a los ciudadanos que pagan sus impuestos en qué se va la plata. Y, por ejemplo, si saliera quién recibe los servicios públicos y los subsidios de servicios públicos en Colombia, la gente se escandalizaría, porque aquí en Rosales, en Bogotá, donde hoy se paga el metro cuadrado más caro de Colombia, hay personas... Sí. No, pero más que Sisbén no es una decisión de ellos de ampones, es que la política pública está mal diseñada y por lo tanto viven en zonas residenciales y por estrato les dan un subsidio de energía, agua, gas, etc. Y así hay una cantidad. Entonces, en la pandemia, una cosa que avanzamos muchísimo es que yo lo hice con la devolución del IVA. Tú no puedes meter la cédula en una página web y saber cuál es el millón de personas, los 4 millones de colombianos que se beneficien con la devolución del IVA. Y en enero del 2021, vamos a ir a 2 millones de hogares que le vamos a corregir esa injusticia de cobrarle la misma tarifa a hogares ricos y hogares pobres. Ahora se le devolvemos a los más pobres y usted puede meter la cédula. Para mí eso era una fantasía desde el punto de vista conceptual y de la relación Estado-ciudadano. Y eso lo hicimos. Y entonces yo, pues, también, digamos, seguramente por confianza en el trabajo que hay en el equipo, que no lo hice yo, sino el equipo técnico del gobierno, que sé que lo hacen bien, que lo hacen con juicio, que no lo hacen con mala intención, pues dije, hagámoslo también con ingreso solidario. Pongamos la página web. Y pues pasaba, natural. Había unas cédulas que en el Sisbén 3 recolectaba hace 15 años, 12 años, que todo el mundo sabía que tenía errores, no iban a recibir el giro, pero al poner las cédulas en la página web, pues eso se volvió un escándalo. Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que en redes sociales es muy difícil. El alcalde Pumarejo decía, la gente con menos información termina teniendo más like que la gente que tiene información. Sí, claro. Pero para responderle puntualmente, yo creo que lo de transparencia va a avanzar mucho, sí. Más allá de los retos que hay
en transparencia en la sociedad colombiana, no solo en el Estado y en el gobierno, sino en los diferentes niveles de gobierno, sino en la sociedad colombiana hay prácticas que son poco transparentes. No nos gusta eso, que la gente sepa que nos dan un subsidio de energía porque vivimos en estrato 3 o 1. A los colombianos prefieren recibir el subsidio y quedarse calladitos, ¿sí? O cosas por el estilo. Entonces, ahí hay un cambio muy profundo y la tecnología ha jugado un papel. Ahora, lo de reactivación yo creo, y lo digo en una frase, nosotros en este gobierno estamos absolutamente convencidos que bajarle la carga tributaria a la actividad económica, no a los más ricos, a la actividad económica, quitarle el IVA a la maquinaria de los equipos, a los bienes de capital, a la señora que tiene una máquina de coser y tiene 2 empleados y pagaba antes 19% por IVA, que lo pudiera hacer descontable con respecto a renta, sin importar si su empresa era pequeña, mediana o grande. Eso era un exabrupto. Y eso lo hicimos y nosotros apostábamos a crecer a través de la iniciativa privada. Y así lo marcamos en el marco fiscal de mediano plazo en 2019. Yo era viceministro de Hacienda en ese momento y veníamos creciendo. El 2017 cerró a un crecimiento por debajo del 2%, 1,8 exactamente, y en el 2019 veníamos creciendo a 3,3. Enero y febrero del 2020 a más de 4. Pero eso no funciona ahora. Eso no funciona ahora y es por eso que yo creo, y yo comparto, lo dijeron varios, yo creo que los niveles de endeudamiento a nivel nacional y territorial deben ser mayores. ¿Por qué? Porque el gobierno debe llenar el espacio que las empresas y los hogares no cumplen ahora porque tienen aversión al riesgo, tienen incertidumbre. El Estado aparece ahí, gasta más ahora, de alguna manera impulsa la economía y pues bueno, después veremos qué más pasa más adelante. Pero yo sí creo que yo creo que todos los planes que tengamos de inversión, sobre todo en infraestructura, desde lo más pequeño, desde la vía terciaria en una vereda, hasta el metro de Bogotá, que tiene los recursos, o la tercera línea del metro de Medellín, que tiene los recursos, o los proyectos de infraestructura que inauguraban el fin de semana en Barranquilla el presidente y el alcalde de Pumarejo. Yo creo que esos proyectos son los que necesitamos impulsar en estos momentos.